Hola familia, gracia y paz a todos. Este es un nuevo video de Sana Doctrina y estamos continuando con una serie de videos refutando la enseñanza del doctor Armando Lucín acerca de la ley versus la gracia. Miren, esta enseñanza no es puntualmente del doctor Armando Lucín, sino que es una doctrina teológica que corresponde al dispensacionalismo. Es una corriente teológica de la cual forma parte el doctor Armando Alducin. Lo que yo noté, que tanto Armando Alducin como Robert Breaker, que fue el primero de los videos que yo subí a refutar, ellos a veces saltean versículos claves que se contraponen con esa teología dispensacionalista, ¿no? Originada por John Nelson Darby. Pero sin embargo, cuando yo noto que esos versículos los saltean, sé que no los saltean intencionalmente muchas veces, porque cuando se hacen estudios, el estudio es algo parecido a cómo se mueven las piezas en un tablero de ajedrez. Por ejemplo, en la pieza del caballito, el caballito del tablero de ajedrez se mueve de una forma donde saltea un cuadrado y después gira para la derecha o para la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, el estudio sistemático es ir de un versículo a otro, a otro, a otro, así va salteando, y formando esa red teológica que no le dan continuidad al texto, ni tampoco han investigado en los idiomas originales a ver si corresponde la teología con lo que está escrito en los idiomas originales o no. Otra cosa que quiero destacar es que yo noté que mucha gente de la que yo he compartido estos videos, como son seguidores del doctor Armando Alducin, como lo escuchan y aprenden mucho del doctor Armando Alducin, medio como que no quieren escuchar una contraparte o alguien que se oponga a las enseñanzas del doctor Armando Alducin, ¿sí? Yo lo que les digo es, examinen ustedes mismos por las escrituras, pero vayan a lo más profundo, vayan a indagar en los idiomas originales, traten de aprender los idiomas, aprender a leer en los idiomas, tanto en hebreo como en griego. Hay muchas escuelas y muchas enseñanzas que se puede aprender en internet, online, lo pueden aprender. Hay escuelas, gente que enseña online, o si no, también de manera privada. El asunto es que usted adquiera conocimiento cuanto más conocimiento tienen, cuanto más profundizan las escrituras, más cuenta se va a dar de quién está en lo correcto y quién está errando, quién se está equivocando. Les digo, no porque sea una teología muy popular en la iglesia evangélica, no porque la prediquen hombres muy conocedores, no solamente de la escritura, porque van a ver que Armando Lucín habla de diferentes temas, ¿sí? Abarca muchos temas, pero eso no es garantía de nada, ¿sí? Así, yo les digo, él es doctor en teología, y los doctorados te forman, es una estructura pensante que se edifica, te forman una estructura pensante que no podés verlo de otra forma, ¿sí? De hecho, lo mismo pasa con los científicos. La ciencia oficial, el científico que estudia en una universidad, física, química, ciencia, y llega a un momento donde hay un montón de huecos en esos estudios, en la ciencia oficial hay cosas que no las puede comprobar empíricamente, no se pueden hacer los ensayos porque no salen. Viene otro y te lo refuta, ¿sí? Con otro conocimiento que no es ciencia oficial, y resulta que eso sí se puede comprobar. Y lo que te enseñan en las universidades no se puede comprobar porque tenés que aceptarlo más por fe que de otra forma, ¿sí? Lo mismo pasa con la teoría de la evolución. La teoría de la evolución es algo que tenés que aceptarlo por fe,
porque no podés comprobar, no hay ninguna prueba que te pueda comprobar la evolución de las especies. Ninguna especie evolucionó a otra especie. Sin embargo, es algo que está aceptado como una verdad, ¿sí? Lo que predica el dispensacionalismo a través de estos hombres, ¿sí? Estos hombres de renombre, varones de renombre, dista, o sea, se aleja bastante a lo que realmente expresan las Escrituras. Y no es que no usen Biblia, porque usan Biblia, pero vemos que tienen muchos huecos y muchas contradicciones, ¿sí? Pero si lo dice el doctor Armando Alducín, debe ser verdad. O si lo dice tal otro predicador, debe ser verdad, ¿sí? Tiene que ser así. Lo mismo nos pasaba a nosotros en la escuela. Si lo dice la maestra, entonces tiene que ser así. Si lo dice el profesor, entonces tiene que ser así. Resulta que hay un adoctrinamiento a nivel mundial donde si uno pone a prueba y empieza a cuestionar y a ver si realmente son así las cosas que nos están enseñando o no, encontramos muchos huecos, ¿sí? Yo le animo a que haga como los cristianos de Berea. En Hechos 17, yo le voy a leer un pequeño pasaje en Hechos de los Apóstoles, Hechos 17, versículo 10, dice, el apóstol Pablo dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así o no. Para ver si estas cosas eran así o no. ¿Sabe que los de Berea no se conformaban, no se confiaban porque el que venía era un apóstol, ¿sí?, de Jesucristo, pero para ellos examinaban el mensaje igual? A ver si la que me está diciendo el apóstol Pablo es así o no, conforme a las Escrituras. Pablo dijo, estos son nobles, más que los de Tesalónica, porque aparentemente los de Tesalónica, así como les predicaba, ellos decían, amén. Y los de Berea, a ver si es así, y después de constatar con las Escrituras, después de ahí decían, amén. Es que el peso, la autoridad apostólica, el peso de la profecía, tiene que estar respaldado con las Escrituras en su contexto, ¿sí? Entonces, el dispensacionalismo se caracteriza por tomar versículos y sacarlos de contexto, ¿sí? Por ejemplo, los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables. Todo el mundo piensa que se está refiriendo a los dones del Espíritu Santo. Y a los llamamientos se refiere al llamado de pastor, de evangelista, de profeta. Les digo, ¿no es así? ¿No es así que usted piensa eso? Seguramente a usted le enseñaron así. Ahora léalo en el contexto, va a ver que no tiene nada que ver. Va a ver que no tiene nada que ver. Porque está hablando del amor que Dios tiene por Israel. Entonces, y cuando digo Israel no me estoy refiriendo al pueblo del Medio Oriente, a los judíos, ¿sí?, sino que Israel es su pueblo. Es el único pueblo que tiene el Eterno. Bien, vamos a comenzar nuevamente esta refutación, a retomarla desde el minuto 12:51. Sí, voy a retroceder un poquitito del minuto 12:51 para seguir con la refutación de esta enseñanza del doctor Armando Alducín, donde se tomó como referencia el libro de Hechos de los Apóstoles, y repasando, yo le voy a comentar qué era lo que vimos en el video anterior, que en el video anterior, en el 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea
enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces ellos enseñaban que si no se circuncidaban, no podían ser salvos. Si no se circuncidaban, no en el corazón, la circuncisión en la carne, ¿sí? Entonces, versículo 2 dice que como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esa cuestión, ¿sí? Ese es el versículo 15:2. ¿Cuál era la cuestión? Si se tenían que circuncidar en la carne o no se tenían que circuncidar en la carne, ¿sí? En el 15:5 vimos que el escrito en los idiomas originales aparece un poquito distinto que como está en la Reina Valera. Nosotros leemos en la Reina Valera que dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y nosotros vimos que lo que dicen los escritos originales, los idiomas originales, mejor dicho, dice: pero algunos de la secta de los fariseos, habiendo creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos, así como se les manda que guarden la ley. ¿Sí? Entonces ahí ya cambió un poquito el entorno. Ese texto está indicando que se les mande guardar la ley no era un problema o no era una sugerencia de los fariseos, sino que los fariseos lo que querían hacer era circuncidarlos, ¿sí? En el capítulo 15, versículo 24, dice: por cuanto hemos oído que algunos que habían salido nosotros, a los cuales no dimos órdenes, os habían inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, ¿sí? Hasta ahí está en los idiomas originales. Después, mandándoles que se circuncide y que guarden la ley, eso es un agregado, que se entiende que lo que estaban perturbándolo era por el tema de la circuncisión, pero no porque guarden la ley. Después nosotros escuchamos al doctor Armando Alducin que cuando el apóstol Santiago dice en el versículo 19: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles a que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. El doctor Armando Alducin dice que el apóstol Santiago dijo que lo único que tienen que guardar de la ley es tal cosa. Y Santiago no dijo que lo único que tienen que guardar de la ley. Y yo le digo, la palabra de Dios es perfecta, ¿sí? La palabra de Dios es perfecta. Cuando nosotros vemos que no se da detalle de qué fue lo que se debatió, porque empezó por el lado de la circuncisión, ahí se armó el debate, por lo cual se hizo el concilio ¿no? Pero al final del debate, la conclusión, o sea, lo que se debatió, se exhibe en esos versículos. Se exhibe en el versículo 19 y 20. Dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Cómo los inquietaba? Con el tema de la circuncisión en la carne, ¿sí? Sino, ¿sí? Hablando ahora un poco más de lo que se debatió ahí, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado de sangre, cosas que están en la ley de Moisés, Éxodo 34:15, Levíticos 18:6, Levíticos 17:10. Dice: porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique. O sea, no hace falta otra cosa más que, si acá hay un problema con el tema del ahogado y de sangre, que fue lo que se estuvo debatiendo, Moisés ya tiene quien lo predique. Los gentiles ya tienen en cada ciudad quien lo predique. Ese es el versículo 15-21 que el dispensacionalismo no lo lee, ¿sí? ¿Por qué no cuadra? ¿Cómo le está diciendo que no guarden la ley, que no tienen por qué guardar la ley,
y Moisés tiene quien lo predique, pero no coincide. O sea, ¿para qué lo vamos a ir a escuchar a Moisés si esas cosas ya no están más? Si esas cosas no están más vigentes. ¿Sí? Entonces, hay cosas que no cuadran, pero no cuadran en el idioma castellano. ¿Se da cuenta? Lo que le digo, que en el idioma castellano hay contradicciones, porque si yo les digo, si yo les leo tal cual está, y que dice que los fariseos lo que estaban haciendo eran inquietarlos a que guarden la ley, y después el versículo 15-21 dice, porque Moisés tiene desde tiempos antiguos en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. Entonces, es como que no cuadra. Entonces, ¿para qué quiero escuchar a Moisés o la ley de Moisés si eso no va? Y si lo único que yo tengo que guardar de la ley de Moisés son estas cosas, ¿para qué necesito escuchar lo otro? ¿Sí? Bien, ahora vamos a continuar entonces escuchando esta prédica, esta enseñanza, y vamos a ir parando cuando tengamos que hacer algún comentario, ¿sí? Muy bien. Muy bien, entonces Santiago se para y les dice en este pasaje que no es el tiempo, que sí se van a cumplir. Quiero que noten que en el versículo del 14 al 16, Santiago no menciona la circuncisión. Tampoco menciona guardar la ley mosaica. Lo único que Santiago les dice, vean el 19 al 20, lo único que les dice es, por lo cual yo juzgo, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, escuchen, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, 1, 2, de fornicación, y número 3, de ahogado y de sangre. Muy bien. Cuando dice acá que Santiago no menciona la circuncisión y no menciona la ley mosaica, yo les digo que sí menciona tanto la circuncisión como la ley mosaica. Cuando dice, por tanto yo juzgo, versículo 19, que no se inquiete a los gentiles, que se convierten a Dios, se está hablando de justamente el tema con el que inquietaban a los gentiles, que era la circuncisión. Y después de la ley mosaica, sí habla en el versículo 15-21, que dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, ¿sí? En las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Continuemos. Santiago les dice que lo único que deben de guardar de la antigua ley mosaica... No dice que lo único que deben de guardar es eso. O sea, eso se está poniendo palabras en la boca del apóstol que no dijo. Y está bueno que leamos las cartas de Santiago, a ver qué es lo que piensa la ley mosaica Santiago. Porque Santiago, Jacobo, ¿sí? En realidad su nombre era Jacobo, predica en sus cartas acerca de las obras de la ley, de obrar la ley, que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es una fe muerta. Es abstenerse de los ídolos. Esto es algo que se nos recuerda en el Nuevo Testamento también. Acaba la primera carta de San Juan diciéndonos, hijitos, apártense de los ídolos. En segundo lugar, se nos dice que... Mencionó al apóstol Juan, ¿sí? Apártense de los ídolos, la carta del apóstol Juan. Yo le voy a leer un poquito, un fragmento también de la carta de Juan. ¿Qué es lo que dice Juan acerca de la ley? ¿Sí? Porque la ley está mencionada por los apóstoles y mencionada de una manera bastante interesante. Por ejemplo, Juan 2.3, primera de Juan 2.3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Juan 2.6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, como anduvo Cristo cumpliendo y guardando la ley de Dios. ¿Sí? Fíjense lo que habla de la oración, primera de Juan 3.21, dice, amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos con Dios y cualquier cosa que pidamos, recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. ¿Sí? Primera de Juan 5, en el capítulo 5. Pues en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos,
y sus mandamientos no son gravosos. Si ven que todo lo que yo les estoy hablando concuerda con las Escrituras, con los demás apóstoles y con los evangelios y con toda la Biblia, ¿no es cierto? Pero continuemos escuchando al pastor. Que nos sigamos guardando de fornicación. Acuérdense que la fornicación es un pecado contra el cuerpo. El que fornica contra su cuerpo peca. Y el segundo mandamiento que queda vigente de la ley mosaica es la fornicación, porque es el pecado que más acarrea el juicio de Dios sobre sus hijos. Y en tercer lugar, se les dice que se abstengan de comer sangre. ¿Por qué? Porque Dios quiere que se siga respetando la santidad de la sangre, porque la vida de la carne está en la sangre. Muy bien, entonces después de esta resolución, dice el versículo 24, se escribe una carta y dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, los han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandarles circuncidarse y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judea y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Se repiten, versículo 29. ¿Qué cosa? Que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así. Bien. Mencionó el versículo 24, desde el versículo 24, donde dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido a nosotros, los cuales no dimos órdenes, han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. Hasta ahí dice en los idiomas originales, y eso lo vimos en el video anterior. Dice: mandando a circuncidar y guardaros la ley. Eso es un agregado que solamente aparece en la Reina Valera, ¿sí? O toda traducción de la Vulgata Latina. No imponeros otras cosas, dice acá, versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. La función del Espíritu Santo, según Ezequiel 36, 27, era que los gentiles o la casa de Israel dispersa, la diáspora, dispersión, dispersa en el hebreo es la diáspora, iban a ser convocados nuevamente, iban a ser llamados por Dios, iban a ser pueblo de Dios, iban a guardar la ley de Dios, ¿sí? Eso es lo que dice, que el Espíritu Santo iba a estar en sus corazones y haré, dice, esto es por parte de Dios, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, ¿sí? Los pongáis por obras a fin de que viva. Bien, entonces también está interesante eso, ¿no? De que el guardar los mandamientos, ponerlos por obras a fin de que vivas, a fin de que vivas es el propósito por el cual están los mandamientos, ¿sí? Nosotros entendemos y sabemos que la salvación vino por parte de Jesucristo, pero ¿la salvación de qué? Él nos salvó de la maldición, de estar bajo maldición por causa del pecado, maldición de la ley. Pero Jesucristo nos deja los mandamientos y nos dio su Espíritu que nos guía a toda verdad a fin de que viva. Continuemos un poquito más escuchando al pastor. Pues que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Entonces se manda una carta y se les manda decir a todas las iglesias que estaban levantando: nadie tiene que guardar la ley mosaica. Perdón, no dice eso. No dice eso, porque justamente está contraponiéndose al versículo 15-21. Porque ustedes ya tienen en cada ciudad a quien predique la ley mosaica. Es que el que quiera conocer más de la voluntad de Dios. A mí me interesa mucho escuchar al cristianismo, al cristiano, porque teológicamente contradice la palabra de Dios a veces. Pero cuando empieza a desarrollar algún tema con respecto al tema del pecado,
respalda totalmente lo que estoy diciendo. Está bueno, acá uno de los videos que está de Vínculo, no sé si los puedes llegar a ver, este que dice "La ley provoca el pecado", del doctor Armando Ducín también. No sé si fue ese el título que le puso él a esa enseñanza o fue el que subió el video. Esa enseñanza respalda totalmente lo que le estoy diciendo yo, respalda totalmente la ley de Dios, ¿sí? Respalda totalmente, está muy buena y estoy un 99% acorde y en total acuerdo con lo que predica en ese video el pastor Armando Ducín. Parece como que si estuviese diciendo cosas totalmente lo contrario de lo que predica en este video. Entonces yo le voy a dejar el link de ese video en la descripción de este video para que usted también lo pueda escuchar, ¿sí? Entonces el cristianismo muchas veces cuando se refiere a hablar en contra del pecado, al final termina defendiendo la ley de Dios. No hay vuelta, porque esto es así. Bien, continuemos. No tienen ustedes que hacer ningún rito para salvarse. Absténganse de sangre, no forniquen, y de idolatría ustedes podrán ser salvos. Ahora, ¿por qué en estos 3 mandamientos se resume toda la ley de Dios? ¿Saben ustedes que el que no es idólatra ama a Dios con toda su mente y con todo su corazón? ¿Verdad? El primer mandamiento es: amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Cuando tú amas de esta manera a Dios, es imposible que caigas en la idolatría. Bien, tampoco es que en esos mandamientos se resume la ley de Dios. En los mandamientos que se resume la ley de Dios fue en los que dio el Maestro Yeshua el Mesías, ¿sí? Que dijo: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. En esos 2 mandamientos se resume toda la ley, ¿sí? Es que toda la ley está referida, está vinculada a esos 2 mandamientos. Tampoco dijo el Maestro que esos 2 mandamientos reemplazan la ley de Dios, sino que de esos 2 mandamientos dependen toda la ley. Si usted recuerda del decálogo de los primeros 10 mandamientos que fueron dados, los primeros 4 hablan del amor a Dios y los siguientes 6 hablan del amor al prójimo, ¿sí? Y toda la ley, los 613 estatutos y decretos, están vinculados a amar a Dios y a amar al prójimo, ¿sí? Amar al prójimo como a ti mismo. De eso sí depende toda la ley. Estos mandamientos que surgen acá, evidentemente, son los que estaban en la disputa de lo que se estaba hablando, de lo que se estaba debatiendo, ¿sí? Y que surgieron estos temas. Y de estos temas se resolvió lo siguiente, que fue lo que dijo Santiago, ¿sí? Bien, continuemos. Cuando alguien cae en la idolatría, cae porque su trabajo, su novia, su novio, su carrera, sus coches, sus negocios han ocupado el primer lugar en su corazón. Pero alguien que no se idólatra es la persona que está amando continuamente y dándole el primer lugar a Dios en su vida. Ahora en el Nuevo Testamento, quiero que ustedes sepan algo muy importante. En el Nuevo Testamento hay 3 libros escritos para combatir 3 errores contra la ley. Las 3 herejías se llaman legalismo, antinomianismo y galatianismo. El legalismo enseña que los hombres deben guardar la ley para ser salvos. Esto es una doctrina de todas las religiones. Esta herejía se combate en el libro de Romanos. Dice en Romanos 3, 20 al 24, siendo justificados gratuitamente. No dice que no tienen que guardar la ley de Dios el libro de Romanos, sino que todo lo contrario. Lea Romanos 3:31 y después hablamos, ¿no? Pero yo se lo voy a buscar acá, así se los muestro para que leamos y veamos lo que yo le estoy diciendo. Romanos 3:31, Reina Valera, dice: luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén, amén. Continuemos. Por la redención que es en Cristo Jesús. Entonces la herejía de que tenemos que hacer un rito o un sacramento para ser salvos se combate en el libro de Romanos.
Bien, yo también estoy de acuerdo con eso, que no es que por un rito vas a ser salvo. Sí, obviamente eso sabemos que no es así. La segunda herejía se llama antinomianismo. Anti en contra, nomos ley. Esta herejía enseña todo lo contrario al anterior, que no importa lo que hagas, si al fin ya eres salvo. ¿Se dan cuenta? No importa cómo te portes, no puedes perder la salvación. Esta herejía se contesta en el libro de Santiago, capítulo 2, del 19 al 20. Vamos a leer ese versículo que está interesante, lo que llama acá el pastor. Bien, Santiago 2, 19 al 21 dice: ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Amén. Amén. Esto está contrarrestando esa teología que bien dijo el doctor Armando Alducí. Continuemos. Y aquí encontramos que Santiago dice, hermanos, ¿podrá las obras salvarnos? Santiago 2.14 no dice podrá las obras salvarte, sino podrá la fe salvarte. 2.14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Acá me parece que cambió los conceptos intencionalmente, aparentemente. ¿Qué no saben que la fe es importante? Porque la fe sin obras es muerta. Amén. Entonces, si alguien en esta mañana dice, no, pues en la Iglesia Cristiana de México enseñan que no hay que hacer nada, al cambio que ya somos salvos, eres una persona que está en contra de la ley, porque estás diciendo que tienes la libertad de hacer lo que te da la gana con tal de que tengas a Jesucristo. Y en tercer lugar tenemos el galatianismo. Ahora esta herejía es la de muchos hermanos nuestros. Fíjense que usé la palabra hermanos, porque esta doctrina está enseñada principalmente por la iglesia pentecostal y la iglesia carismática. Este galatianismo enseña que somos salvados por la gracia, pero que debemos de guardar las obras para no perder la salvación. O sea, ya me salvé, pero si te portas mal, pierdes la salvación. O si mueres en pecado, te vas al infierno. Esta herejía se combate en el libro de Gálatas, capítulo 3 principalmente. Y quiero leer solamente algunos pasajes, porque hay muchos hermanos que son sinceros, pero no tienen doctrina, no han conocido profundamente la gracia y enseñan que la salvación la puedes perder. Y fíjense cómo dice Pablo, cómo contraataca Pablo esta herejía. En el versículo 10, dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10, todos los que dependen de las obras de la ley, o sea, todos los que dependen para estar portándose bien, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que si alguien me dice, mi Armando, yo puedes perder la salvación, y entonces le digo, bueno, pero haciendo qué pecado puedo perder la salvación. Bien, esperen, vamos a contestar a esto. Nosotros entendemos que Jesucristo nos salvó de la maldición de la ley por causa de la desobediencia a la misma, ¿sí? Cristo nos salvó de eso. Pero también entendemos que tenemos que caminar obrando la ley de Dios. Cuando nosotros hablamos de la fe sin obras, es una fe muerta, no me estoy hablando a obras humanas, sino a las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Las obras de las cuales el apóstol Santiago habla, la fe que obran, la fe por obras, es la fe a la obediencia a la palabra de Dios. A la palabra de Dios que fue pronunciada por los apóstoles, pronunciada por los profetas, pronunciada por la ley de Dios, ¿sí? La Torá, que obviamente que la Torá es una palabra profética, porque Moisés era profeta, un profeta, ¿sí? Hablaba palabra de Dios. Y cuando acá cita Gálatas 3, 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, dice. Nosotros en el estudio a Gálatas entendimos que es por la acción de la ley, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y eso está citando directamente Deuteronomio 27,
Y saben que la ley yo le había comentado que era bendición y maldición. Bendición y maldición. Y justamente Deuteronomio 27 es en la parte de las maldiciones, ¿sí? Es en la parte, se está leyendo y se está citando el apóstol a las maldiciones, porque la carta está explicando que el ser humano estaba bajo maldición porque la quebrantó. Porque también dice que el que permanece, que guarda todas las cosas, vivirá por ellas. Y están todas las bendiciones que Dios da al pueblo que cuando guarda su perfecta ley. Así que cuando hablamos de herejía, nosotros tenemos que ponernos a sentarnos a hablar de cuál es la herejía, ¿sí? Herejía es una verdad torcida, es una verdad adulterada, ¿sí? Y yo les digo, para mí, herejía es creer que nosotros somos salvos y que no hay pecado que te pueda hacer perder la salvación. Entonces, yo creo que nosotros fuimos salvados de la maldición de la ley, ¿sí? Primer paso, bien, fuimos salvados de la maldición. Después, Cristo nos depositó en la gracia, que la gracia es el favor de Dios conforme a los que aman y guardan sus mandamientos, porque dice la palabra de Dios que Dios es fiel. ¿Con quiénes? Con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Le muestro, porque es el mismo Dios. En el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, como le quiera decir, es el mismo Dios. Dios es uno y no cambia. Entonces permíteme que le muestre este versículo. Fíjese lo que dice en Deuteronomio 7, versículo 9. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda su pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Esa es la fidelidad de Dios. Dios es fiel con los que le aman y guardan sus mandamientos. Continuemos. Dice, bueno, pues un pecado feo. Digo, no, porque ahora todos los pecados son iguales delante de Dios. Y el día que no tenga yo devocionales, por 3 días, y me muero, me voy al infierno. ¿Por qué? Porque estoy violando el primer mandamiento. Si tú quieres seguir guardando la ley para ser salvo y no perderla, tienes que guardar los 10 mandamientos, pero impecablemente. Los devocionales no están en los mandamientos, ¿sí? No están en los mandamientos. Y continuemos. ¿Y quién hay aquí que pueda decir en esta mañana, esta semana guardé del 1 al 10? No hay uno solo, ni yo ni nadie. Con respecto a eso también tengo que hacer comentario, que el apóstol Juan también dice, el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso, ¿sí? Es que nosotros, el ser humano, va camino a la perfección, y en ese camino a la perfección obviamente que se va a equivocar. Pero si nos equivocamos, abogado tenemos, ¿sí? Tenemos un abogado, tenemos a alguien que está a favor nuestro. El asunto es saber que nosotros queremos agradarle a Él y caminar conforme a su voluntad. Y su voluntad se llama Torah en hebreo, ¿sí? Instrucciones, la voluntad de Dios y la palabra de Dios expresada por mandamientos y ordenanzas, ¿sí? ¿Y saben por qué? Porque gracias a Dios, que en esta semana le fallé muchas veces a Dios, pero confesé mi pecado y su sangre me limpió. Y si yo no he confesado su pecado y Él viniera, Él me salva, porque cuando Cristo murió pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. Eso es una teología. Y acá es donde está el problema de la salvación, ¿no? Del concepto de la salvación. Yo dejo abierto este canal para que usted pueda comentar acá abajo en este video, ¿sí? Que está libre de comentarios, puede comentar todo lo que usted quiera. Dígame dónde está el versículo que dice que Jesucristo murió por los pecados pasados, presentes y futuros. Yo les voy a mostrar el versículo que dice que Cristo murió por los pecados pasados. Murió por nuestros pecados pasados, ¿sí? Pero que murió por los pecados presentes y futuros. Presentes y futuros, ¿de dónde se saca eso? Eso es una teología. Leamos la carta de los Romanos capítulo 3. Su redención fue... Perdón.
Bueno, leamos Romanos 3, 25, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, ¿sí?, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los pecados pasados, con la mira manifiesta en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe en Jesús. Jesucristo, Yahshua el Mesías, murió por los pecados pasados, no por los pecados pasados, presente y futuro, como enseña mucha gente de la iglesia cristiana evangélica. El doctor Armando Dulcín no hace más que repetir lo que se enseña en otros lados. ¿Sí? Continuemos. Completa. No nos regala algo y me dice, bueno, pues ahí está la salvación y ahora si te portas mal te la quito. Es por gracia y la gracia no se puede merecer. Hoy tengo que parar otra vez acá. Dice es por gracia y la gracia no se puede merecer. La palabra gracia, sí, que la gracia sea regalo inmerecido, es una definición teológica, porque saben que yo tenía ese concepto también, de gracia, regalo inmerecido. Pero cuando empiezo a leer en la Biblia que no era regalo inmerecido, sino que había hecho mérito, por ejemplo en el caso de Noé, por la primera vez que aparece la palabra gracia, era porque Dios lo vio a Noé perfecto en sus generaciones, que caminaba con Dios, que era fiel, que era justo, y Dios soltó gracia sobre Noé. Noé halló gracia delante de Dios, ¿sí? Y gracia es un favor de Dios, pero no es inmerecido, porque Noé hizo mérito, no era diferente. Noah en hebreo. No me quedé con eso solamente, lo fui a buscar en el diccionario, en el Strong, en tanto en el griego como en el hebreo. La palabra hebrea es gen, ¿sí?, que es un favor de Dios, pero en el griego la palabra charis es mérito, ¿sí?, favor por una acción, haber logrado algo, haber hecho mérito. Entonces, gracia, en el diccionario, en el idioma original, que eso lo mostré en los videos de Robert Breaker, cuando estaba refutando la ley versus la gracia, le mostré en el diccionario Strong que gracia, charis, es mérito, ¿sí? O sea que no es un regalo inmerecido la gracia. Amén. Así que qué bueno que va a ser buscar los diccionarios. No un diccionario en castellano, al castellano, sino un diccionario bíblico, del idioma griego al castellano. Búsquelo en el Strong, ¿sí? Continuemos. Imagínense que yo perdiera la salvación y llegara al cielo. Pedro, la hice, hermano. ¿Sabes qué? La hice allá abajo, Pedro. De veras que sí, Armando, te salvó el Señor, pero dependió todo lo demás después de que te convertiste a Cristo, dependió tu vida y por eso estás en el cielo. Cuando yo llegue al cielo voy a llegar como el último de los pecadores, dándole gracias a Dios que por su gracia maravillosa y su perdón y misericordia yo he podido alcanzar algo que nunca mis buenas obras hubieran podido alcanzar por Cristo. Amén. Él dijo sus buenas obras. Si nosotros entendemos que las buenas obras del ser humano son trapo de inmundicia, como dice el libro de Isaías. Pero cuando yo me refiero a buenas obras, estoy refiriéndome a las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, sino es andar justamente en la voluntad de Dios, en la perfecta ley de Dios, ¿sí? Cristo hizo lo que teníamos que hacer nosotros, morir en el infierno y llevar el pecado. Y Cristo morir en el infierno y llevar el pecado, dijo. Yo creo que se equivocó. No sé qué quiso decir, porque no la primera vez que escucho eso. Cristo lo llevó por nosotros. Ahora Cristo nos regala la salvación y ahora nos dice, si ustedes pecan, los fuereo. Y aunque seamos infieles, dice Pablo a Timoteo, Él seguirá siendo fiel. Aunque seamos infieles, Él seguirá siendo fiel. ¿A qué? ¿A la salvación? Escuchen, dijo a Timoteo, yo les voy a leer el texto de esto, porque esto está interesante. Segunda de Timoteo, capítulo 2 del 11 al 13, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Escuchen,
si lo negáremos, Él también nos negará. ¿Sí? Si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. No puede negarse a sí mismo. ¿Permanece fiel a qué? A su palabra. Palabra fiel es esta, capítulo 11. Escuchen, Dios establece su pacto entre Él y el ser humano. Si el ser humano lo quebranta, Él no lo va a quebrantar. Si nosotros le negáramos, Él nos negará. Él nos negará, ¿sí? Él también nos negará. Y si somos infieles, Él permanece fiel a su palabra. Si somos infieles a su palabra, Él permanece fiel a su palabra, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces muchos acá, de hecho acá el doctor lo está involucrando a este versículo con la salvación. Que Él se haga cargo, que Dios se haga cargo. Si nos salvó, que se haga cargo. Sin embargo, eso no es el concepto o el espíritu de la palabra, ¿sí? La palabra lo que está diciendo es que si el hombre es infiel a Dios, Dios permanece fiel a su palabra. Porque infiel a qué? Infiel a la palabra de Dios. Esa es la infidelidad del ser humano. Dios es fiel. ¿Con quién? Con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Eso es lo que leímos. Fíjense qué interesante. Dios es fiel, amén. ¿Con quién? Con los que le aman y guardan sus mandamientos. Deuteronomio 7:9. Muy bien, continuemos. Entonces, cuando el cristiano peca, viene el cuero. Y si no viene el cuero, es que no eres hijo de Dios, eres bastardo. Tan sencillo como eso. Ahora, muy bien. Vean, por ejemplo, en Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Qué importantes son estos fundamentos, hermanos, en Jesús, para sus vidas, para su doctrina, para compartir la Biblia, para poder ayudar a muchos hermanos. Qué importante es conocer la Biblia sistemáticamente. Dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén, amén. Bien, cuando nosotros estuvimos estudiando en los idiomas originales la carta a los Gálatas, lo mismo pasó con Romanos. Cuando habla de las obras de la ley, la palabra es la ergón aparece y es la acción. Es la misma palabra cuando se aparece que ya está en acción el ministerio de la iniquidad. La palabra ergón es la acción de la ley. Porque por la acción de la ley nadie será justificado. ¿Por qué nadie será justificado? Porque lo que hace la acción de la ley es condenar al que la quebranta. Maldecir al que la quebranta. ¿Sí? Como vimos en el video anterior. Este es el video número 2, vea el video número 1. La ley era bendición y era maldición. O sea que para el que la cumple era bendición. El asunto es que nadie la cumplió o que todo el mundo la quebrantó y todos quedamos bajo maldición. Y la ley no te puede justificar porque te está condenando. La misma ley te está condenando, no te puede justificar la misma ley. O sea, sería contradictoria, ¿no? Entonces, Jesucristo, la fe de Jesucristo es lo que a nosotros nos salvó. De hecho dice, versículo 16, dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo. ¿Sí? Para ser justificados por la fe en Cristo. Hemos creído para ser justificados por la fe en Cristo. Es que para ser justificados, nosotros teníamos que entender que Jesucristo era el Cordero que murió según la ley. O sea, Cristo te justifica según la ley. ¿Cómo te justifica? ¿Cómo es que Cristo te justifica? Es porque tuvo que venir a morir en lugar del pecador. Por eso está la tipología profética del Cordero, que el Cordero, todos los años moría el Cordero, un corderito, en lugar de la persona.
La persona era la que tenía que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Pero sin embargo, se mataba un animal, un inocente, en lugar del verdadero culpable, y eso lo único que hacía era retrasar el juicio de Dios. O sea, un año más de misericordia lograba el pueblo de Israel con esos ritos, que al final fue perfeccionado por la sangre de Cristo. ¿Sí? Pero entonces, la ley, la acción de la ley era condenar al ser humano, y por la acción de la ley ningún ser humano se justifica, no por las obras, por el obrar las obras de la ley, sino que justamente el obrar las obras de la ley sí te justificaban, pero cuando no la habías quebrantado. Una vez que vos la quebrantás a la ley, ahora vamos a aplicarlo desde el otro punto. Si yo quebranto la ley y la quebranté varias veces y después me pongo a cumplirla para ser justificado, no puedo, porque ya quebranté y la ley, lo que me estaba condenando, eso ya está vigente, ¿sí? Está vigente. Entonces, por más que yo cumpla después de a quien más cumpla la ley, por haberla quebrantado, sigo bajo la maldición. No sé si se entiende esto. Escuchen, supongamos esto. Si una persona hoy mata a alguien, ¿sí? ¿Mañana va a ser inocente? Mañana no mata a nadie, pasado tampoco. Y así pasa un año tampoco, pero es culpable de un crimen pasado, ¿sí? Por haber ese hecho es culpable. Y la ley rige y señorea sobre el ser humano entre tanto esté viva, ¿sí? Entonces, el dominio de la ley es sobre el ser humano entre tanto viva. Y lo que hizo Jesucristo fue redimirnos de la maldición de la ley. Lo que te condenaba, lo que te ponía bajo maldición, Jesucristo vino a liberarnos. Amén. Vean ustedes hoy el capítulo 3, del 10 al 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica, ninguno para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahora vean ustedes también el versículo 13. Cristo nos redimió o nos rescató de la maldición de la ley. Amén. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Muy bien, en este momento... A ver, muy bien. Justamente eso es lo que estuvimos hablando, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque justamente lo que hace la ley era maldecir. Cuando se habla, el apóstol Pablo está citando acá en Gálatas, está citando las Escrituras, cuando dice: porque por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, ¿sí? Está citando directamente a Habacuc 2:4, y cuando dice que maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas por el libro de la ley, está citando Deuteronomio 27. Cuando Dios da la ley y dice que el que no permaneciera está bajo maldición, dice que después todo el pueblo tenía que decir amén, ¿sí? Cuando dice todo aquel que guarde los mandamientos vivirá por ella y estas bendiciones te alcanzarán, el pueblo también tenía que decir amén, ¿sí? Amén. Entonces, ¿estamos de acuerdo con esto? Amén. Y seguimos para adelante. Amén. A ver, ya vamos a ir un poquitito más y ya vamos terminando con este video y continuaremos en próximos, ¿no? Vemos en todos estos pasajes, para acabar nuestra primera parte, que es imposible que nadie se porte bien para entrar al cielo. Ahora, una vez siendo cristiano, tus buenas obras es el resultado de tu salvación, pero no el medio para entrar al cielo. A ver, se los vuelvo a decir otra vez. Una vez ya siendo cristiano, tus buenas obras son el resultado de lo que eres, pero no el medio para entrar. ¿Correcto? O sea, si yo hago buenas obras ahorita, es porque algo está produciendo en mí las buenas obras. No porque yo sea bueno. Porque mi corazón es perverso y engañoso. Y todo lo que sale de Armando es como abrir una cloaca y vemos toda la podredumbre que hay porque es engañoso y perverso mi corazón.
Si yo doy una buena ofrenda, si yo consuelo a un hermano, es porque estoy pegado a Cristo y Él está produciendo a través mío su gracia y yo solamente la estoy canalizando. Y todo lo que hago, lo hago como resultado de mi comunión con Cristo. Ninguna cosa buena que yo haga puedo atribuírmela a mi bondad. Bien, vamos a ver el tema de los parámetros de justicia. Está muy bueno lo que dice de que ninguna cosa que yo haga, de todo lo que sale de Armando, dice, todo lo que sale del ser humano, lo que surge, las buenas intenciones, como decirlo de alguna forma más directa, no alcanzan. Una persona puede tener muy buenas intenciones, como lo que pasó justamente con el tema de, usted, texto bíblico, se debe acordar de cuando se hizo un becerro de oro en el desierto, ¿no? Israel hace un becerro. ¿Saben que Israel no se quería rebelar en contra de Dios? Esto lo hemos leído muy mal. Israel quería hacer, escuchen las palabras de Aarón. Aarón mismo dice, mañana va a haber fiesta para Jehová, para Jehová. Mañana haremos fiesta para Jehová, para Jehová. Y la fiesta era conforme a una tradición pagana, conforme a la fiesta que venían trayendo de Egipto. Eso despertó los celos y la ira de Dios. Pero las intenciones de la gente no eran malas. Pero sin embargo, para Dios eso es trapo de inmundicia, eso es vomitivo. Entonces yo entiendo que todas las buenas intenciones que nosotros tengamos, las buenas obras que salen de nosotros, eso no sirve. Para Dios no sirve. Para el ser humano, a los ojos del ser humano, uno puede decir, ah, qué bueno que es este, ¿no? Qué bueno, mirá, este es un buen tipo, porque tenemos un parámetro de justicia bastante distinto al parámetro de justicia que tiene Dios. Pero cuando nosotros guardamos sus mandamientos y caminamos en la ley de Dios, ¿sí? Para Dios es otra cosa, ya nos ve diferente. Así es como ve a los hijos Dios. Y yo les voy a leer, para terminar este video, un versículo del libro de Apocalipsis, ¿sí? Para terminar vamos a leer Apocalipsis 14, 12. Apocalipsis 14, 12. Y se los muestro en la escritura si lo lee conmigo. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua el Mesías. Amén. Gracias y paz a todos, hermanos. Nos vemos en el próximo video y continuaremos con esta refutación a la teología dispensacionalista.